La semana anterior hubo manifestaciones contra el gobierno y el país apenas se enteró porque fueron tan débiles que no solo que no cumplieron con sus objetivos, sino que dejan en claro una realidad, y es que desde esas organizaciones se están negando a ver que están desfasadas de la realidad y han perdido su capacidad de convocatoria. ¿Cuál es la razón de esta situación que viene ya desde hace algún tiempo? Lo vamos a revisar con Rodrigo Jordán, analista político. Buenos días, Rodrigo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por estar en este espacio y listo para responder cualquier inquietud. Hubo un tiempo en el que los mismos motivos que se argumentaron para las paralizaciones de la semana anterior generaron grandes manifestaciones en el país que motivaron incluso a los gobiernos de ese entonces a revisar medidas económicas e incluso a hacer concesiones no previstas. Pero eso ya no ocurre más. ¿Qué es lo que ha cambiado en el Ecuador, donde casi nada cambia? Mi estimado Lenin, cuando el liderazgo, la unidad y la aceptación social de una organización ciudadana ha perdido fuerza y está en crisis, esta organización automáticamente pierde influencia en la vida de un país. Y esto es lo que justamente le ha ocurrido, por ejemplo, a la CONAIE y a otras organizaciones sociales que hoy ya no tienen esa influencia del pasado. Pero mi estimado Lenin, por ejemplo, al hablar de la CONAIE, esta crisis tiene fecha. No nos olvidemos que en el año 2021 ya tuvimos una primera alerta importante cuando, a pesar de que la CONAIE había tenido una amplia aceptación social, especialmente en la Asamblea, la CONAIE era el segundo bloque con más legisladores, con 26 en ese momento, y ya para el 2023 pues no tiene más que 5. Esto está hablando de una crisis que vive esta organización y obviamente esto se refleja en su aceptación social, en la aceptación ciudadana y también en algo que es importante: el desgaste del recurso del levantamiento, que luego de más de 10 levantamientos de indígenas desde el año de 1990, me parece que esto también ya le tiene cansado a la ciudadanía, sobre todo por el carácter violento que tomaron estos últimos procesos. La falta de respaldo a lo que antes tuvo apoyos generales, ese es el hecho. Pero, Rodrigo, ¿cuál es el proceso que acompaña a ese desgaste? En la práctica, sí, vemos una menor representación legislativa de Pachacutic, una casi nula representación legislativa de otras organizaciones de izquierda. Convocan a una marcha y les van apenas 2.000 personas en la capital de la República, y en el resto del país casi que son solamente los organizadores y nadie más. Y el proceso que deviene hasta llegar a esta soledad, ¿cuál es? ¿Cuál fue? Así es, Lenin. Uno de los temas más importantes es que el Ecuador, y esto es un hecho inédito, luego del periodo del presidente Rafael Correa, no había tenido escenarios importantes de inestabilidad. Y con la llegada a la primera magistratura de Guillermo Lasso, vemos como nuevamente este país, que antes se caracterizaba por la inestabilidad, tiene nuevamente, yo diría, un remesón en su democracia. Y me parece que la ciudadanía en estos tiempos de inseguridad, de falta de empleo y sobre todo de mucha pobreza, especialmente en el agro, donde esta ya sobrepasa el 65%, me parece que la ciudadanía valora mucho la estabilidad, valora mucho también un gobierno que tenga ciertos resultados. No nos olvidemos, por ejemplo, que con la presidencia de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, la ciudadanía vio muy pocos resultados en el mejoramiento de su calidad de vida y también en el tema de seguridad. Y me parece que ahora que vino el presidente Daniel Noboa y que luego de la declaratoria de conflicto armado interno, sí hubo ciertos resultados por fin en los temas de seguridad y en la gestión carcelaria, la ciudadanía prefiere mucho esto que tiene que ver con la estabilidad democrática. Y me parece que eso también abona para esta crisis temporal que tienen los organismos y los movimientos sociales, que siempre, como habíamos dicho, y usted también lo dijo, protestaban por todo, pero ya estos ribetes de violencia que se vieron, por ejemplo, en el 2019, con la destrucción de gran parte de la ciudad y especialmente de algunos edificios públicos, me parece que eso hace que la ciudadanía ya rechace esto y prefiera estabilidad. Y esto obviamente se ve en algunas cifras reflejadas en encuestas que se han visto últimamente. Unos dicen, Rodrigo, que fue precisamente la falta de acompañamiento del movimiento indígena la razón del fracaso de la última convocatoria a protestas. Otros, en cambio, señalan que si hubiera acompañado el movimiento indígena, todo hubiera sido igual, porque no hubieran tenido pues mayor peso ni mayores consecuencias estas manifestaciones. ¿En qué lado de estas posturas se ubica usted?
Así es importante decir que el movimiento indígena, sobre todo desde el año 2021, inicia una crisis. No nos olvidemos que en el año precedente, incluso y en el mismo 2021, se decía que el líder de la CONAIE tenía más del 50% de buena imagen. Y esto ha venido degradándose y hoy una última encuesta, por ejemplo, de Comunicaliza dice que tiene menos del 3% de intención de voto. ¿Esto qué quiere decir, mi querido Lenin? Que el liderazgo del movimiento indígena está en entredicho, está en crisis, por tanto, esa influencia social se ve totalmente disminuida. Y yo creo que esto va a durar todavía un tiempo hasta el siguiente proceso electoral, cuando veamos, por ejemplo, que el liderazgo indígena tenga un cambio y no se diga de organizaciones como el FUD y otras que prácticamente, como se decía al inicio de la entrevista, han perdido toda la visión de esta transformación que ha tenido la sociedad, especialmente en el tema laboral con el COVID, en donde prácticamente el teletrabajo y la flexibilidad son la norma que vive el mundo. Me parece a mí también que en el próximo proceso electoral esta crisis continuará y veo poca capacidad de respuesta, especialmente en la CONAIE, ante lo que ocurre hoy, sobre todo en el país con las medidas del presidente Daniel Noboa. Pero aquí viene un tema que es clave. El presidente debe girar inmediatamente hacia una gran intervención social y abandonar este carácter monotemático de solo hablar de seguridad para que al inicio del último trimestre del año baje ese riesgo de movilizaciones sociales, dadas las últimas medidas tributarias y económicas que se han ejecutado, que han sido históricas muy fuertes y que ningún presidente se había atrevido a tomar en el pasado, justamente por la amenaza de estos movimientos sociales. ¿Cuánto pesa, Rodrigo, que haya una dirigencia de movimientos sociales que pretenda convocar a un país pidiendo exactamente las mismas cosas de hace 40 años, con las mismas banderas, con las mismas consignas, convocándose incluso en el mismo sitio para caminar por las mismas calles, aludiendo a simbolismos ya gastados? Esa falta de creatividad, Rodrigo, esa incapacidad para reinventarse, es lo que les está pasando también factura. Así es, no nos olvidemos que la pospandemia hizo que el Ecuador entre en una nueva dinámica social y política. Y la CONAIE, por ejemplo, luego de más de 10 levantamientos indígenas desde 1990, se vio claramente que los resultados de estos procesos que han sido masivos y destructivos, sobre todo para la infraestructura, para la paz social, vemos que no ha existido muchos resultados. No nos olvidemos, por ejemplo, de las mesas de diálogo que hubo en el mandato del expresidente Guillermo Lasso. Finalmente no ocurre nada. Y lo que finalmente sucede es que todo se olvida ante una nueva crisis. Entonces es importante esta transformación de liderazgo de los organismos sociales. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya no tolera, sobre todo la violencia, no tolera la inestabilidad, sobre todo en un país, y aquí el país tiene que saber, la ciudadanía tiene que saber que los índices de pobreza y pobreza extrema han subido, y un dato alarmante que también tiene que saber el país es que la pobreza y la pobreza extrema en la ruralidad se ha incrementado casi al 70%, y esto qué quiere decir, que hablamos de un país que está en emergencia, que ya no requiere procesos violentos de protesta, sino una concertación para poder solucionar estos problemas que tiene la nación, porque cualquier indicador social que nosotros en este momento analicemos nos habla de una grave crisis que está pasando la ciudadanía, sin contar con índices de empleo y de migración. Precisamente por eso, Rodrigo, teniendo en cuenta que el motivo de las reivindicaciones sigue allí, que la pobreza, que el desempleo, que la falta de salud, de educación de calidad, que la desnutrición infantil y sumado a ello la inseguridad que no ha desaparecido, las inequidades están allí. Pretender cambiar esas cosas a estas alturas del siglo XXI, con dinámicas del siglo XX que se sostienen en ideas del siglo XIX, es una fórmula que difícilmente pueda tener un fin distinto al fracaso. ¿Cómo es que la dirigencia de izquierda o de las izquierdas no se da cuenta de aquello? Sobre todo no se da cuenta porque estamos viviendo un periodo especial de la democracia. No nos olvidemos que el presidente Daniel Noboa es una especie de presidente interino que va a tener poco tiempo y está teniendo poco tiempo para gobernar, ha entrado ya en el tramo final de su gestión, y esto hace también que la capacidad de protesta de los movimientos sociales sea mucho menor. ¿Por qué? Porque toda la carga de energía electoral que tienen estas organizaciones va a ir hacia el 2025. Entonces me parece que es el momento
de reestructurarse, y si los movimientos sociales tuvieran una nueva capacidad de respuesta social, sería ya para el 2025, dado que el presidente Daniel Noboa termina funciones en pocos meses. Pero no nos olvidemos de algo que me parece claro. El presidente Daniel Noboa hasta ahora ha tenido mucha suerte, decisión y capacidad de negociación para tomar estas medidas históricas con decisión que se debían tomar hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que las calles se calienten en poco tiempo si es que el mandatario no da ese giro hacia una gran intervención social, porque el Ecuador es un país en expectativa. La ciudadanía ya ha hecho su esfuerzo entregándole más dinero al Estado y está esperando que que retorne este dinero para mejorar su calidad de vida. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que la ciudadanía está en espera, esto aún no pasa. Es por eso que es importantísimo dar ese giro hacia grandes programas de intervención en vivienda, en el aspecto social, inclusión económica, que se tiene que hablar mucho también de temas en salud. Es decir, este giro es urgente si no queremos ver un estallido social o movimientos sociales a finales de este año. Y yo le quiero agradecer a Rodrigo Jordán, analista político, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Un abrazo, Rodrigo, gracias por acompañarnos. Un abrazo, gracias, Reni.